Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto otra vez estar con ustedes y esta vez vamos a tratar un tema muy importante. Yo recuerdo cuando era niña que mi mamá siempre decía, ay, ni volviendo a nacer cambia. Eso de volver a nacer, muchas veces lo escuché y seguramente todos ustedes, si no la mayoría, en algún momento de su vida han deseado volver a empezar. Sobre todo cuando metemos la pata, cometemos un error y decimos, quisiéramos echar el tiempo atrás y que no hubiéramos dicho, hecho o aún pensado lo que en ese momento sucedió, ¿verdad? Entonces, quisiéramos que regresara todo y volver a empezar. Bueno, pues la Biblia nos habla de volver a nacer y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Volver a nacer. Había un hombre, dice la Biblia en Juan 3, si gustan ustedes pueden revisar en su Biblia, dice que había un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos que se llamaba Nicodemo. Entonces ya vemos dos características de él. Primero era fariseo, esto es muy religioso. Principal entre los judíos, una persona de renombre, alguien que todos reconocen, ¿verdad? Dos cosas. Después dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que traducido es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús inmediatamente le contesta y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesucristo es quien dice que debemos volver a nacer. Fíjate qué interesante, nosotros debemos volver a nacer. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Dice que Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y el Señor Jesús le contesta, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces Dios quiere que volvamos a nacer. ¿Pero cómo? El mismo Nicodemo, con toda su sabiduría, ¿verdad? Con todo su conocimiento, porque ahora ya sabemos también que era un hombre viejo, porque él mismo se dijo a sí mismo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer otra vez? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y entonces el Señor Jesús le dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo? Si esta carne que tengo se va deteriorando, cada vez tengo más arrugas, cada vez estoy más viejita, me voy encorvando, ya se está acabando. ¿Cómo puedo yo volver a nacer? Bueno, el Señor Jesús le da la explicación. Le dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí viene la primera enseñanza. La Biblia nos enseña que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es, Dios es trío, Dios es tres, porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros también somos tres. Tenemos un cuerpo que podemos ver, tenemos una mente y tenemos un espíritu. Cuando nacemos a la vida, pero dice la Biblia que nuestro espíritu está separado de Dios. Dice en Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la palabra muerte significa separación. Esto es que tú y yo nacimos separados de Dios a causa de nuestro pecado. Sí, tenemos una mente que se va desarrollando, crece y se va elevando cada vez más. Tenemos un cuerpo que crece, mejora y después se deteriora. Sí, pero nos falta el espiritual, el lado espiritual. Y ese solamente se da
cuando tú y yo tenemos un encuentro personal con Cristo. Y lo vamos a ver más adelante. El Señor Jesús se refirió a una historia que pasó en el desierto. La gente había murmurado en contra de Moisés y en contra de Dios, y Dios envió serpientes. Y las serpientes empezaron a morder a las personas y todos, ¡ay no, qué miedo, por favor! Moisés, dile a Dios que nos perdone, dile a Dios que nos perdone. Hubiera sido muy fácil que Dios simplemente quitara las serpientes. Pero él le dijo, fórjate una serpiente de cobre, ponla en una asta en medio del campamento, y todo aquel que sea mordido por una serpiente, con solo voltear a mirar a esa serpiente, será sanado. Ay, caray, ¿por qué hacerlo así? Porque el Señor quería darles una lección y quería que ejercitaran la fe. Si alguien era mordido y decía, ay, sí, ¿a poco nada más por voltear ya se me va a quitar? Ay, qué chiste. No, pues no, se moría. Pero si alguien decía, yo le creo a Dios, Él dijo que si yo creía y miraba a la serpiente, iba a sanar, pues lo voy a hacer. Y volteaban y miraban a la serpiente y eran sanados. El Señor Jesús se refiere a esta historia cuando habla con Nicodemo y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puedo volver a nacer? Si le creo a Dios, que Él levantó a su Hijo y quedó crucificado, quedó entre el cielo y la tierra, suspendido por mis pecados. Pero gloria sea a Dios, que no se quedó en la cruz, sino que dice la Biblia que al tercer día resucitó. Y por eso tú y yo tenemos la esperanza de ser resucitados juntamente con Él. ¿No te gustaría nacer de nuevo? ¿Qué hay que hacer? Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando tú invitas a Jesucristo a tu corazón, cuando le crees que el sacrificio que Él hizo en la cruz es suficiente para salvar tu vida, para darte vida eterna, para hacerte nacer de nuevo, entonces naces de nuevo. Dice en Isaías que dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿No te gustaría nacer de nuevo? ¿No te gustaría poder decir como cuando yo era joven? Me acuerdo que decíamos borrón y cuenta nueva. Así es. ¿No te gustaría que Él borrara todo? Dice en Miqueas que Él lanzará al fondo del mar nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Eso es nacer de nuevo. Tirar todo aquello, borrar todo aquello que te avergüenza, que te duele, que te entristece, que te ha separado de tu familia, de tus amigos, de tanta gente. Todo ese pecado, el Señor lo carga en la cruz, pero solamente si tú le crees. Como aquel que fue mordido en el desierto y tenía que ejercitar su fe volteando a ver a la serpiente, nosotros tenemos que voltear a ver el sacrificio de Jesucristo y creerle con todo nuestro corazón. Cuando lo hacemos, el Señor Jesucristo entra y te da una vida nueva. Eso es volver a nacer. Mi cuerpo sigue igual, mi mente todavía, pero aquí viene algo hermoso. Como ya ahora mi espíritu está renacido, mi espíritu volvió a vivir, mi espíritu ahora tiene una relación personal con Dios.
Conforme yo vaya estudiando la Biblia, aprendiendo de ella, poniéndola en práctica, eso va a afectar mi mente. Y si mi mente piensa mejor, mi cuerpo va a actuar mejor. Ya no me voy a enojar tan fácilmente porque la Biblia dice lo que debo hacer. Cuando alguien me insulta, cuando alguien me hace daño. Ya sé. ¿Por qué? Porque voy aprendiendo y me convierto en una seguidora de Jesús. ¿No te gustaría a ti invitar a Cristo a tu corazón? ¿No te gustaría volver a nacer? Nicodemo era un hombre muy religioso. Su religión no le sirvió. Era un hombre muy poderoso porque todo el mundo lo reconocía. Su poder no le sirvió. Era un hombre mayor de edad, que se supone son personas sabias, que su sabiduría humana tampoco le sirvió. Él tenía que nacer de nuevo, como tú y como yo. Yo le pedí a Cristo que entrara a mi corazón cuando tenía 13 años. Y desde entonces, gloria sea su nombre, soy una persona nueva. Invita a Cristo a tu corazón. Invítalo. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Él lanzará nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Él nos perdona y lo mejor de todo, nos da vida eterna en Cristo Jesús. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy precisamente es el tercer mes, el 16º día. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te invito, acepta a Cristo, vuelve a nacer, recibe esa novedad de vida y ese perdón de pecados, la oportunidad de volver a empezar. Que Dios te bendiga y Dios bendiga su palabra. Hasta pronto.